Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan hoy en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alba Zúñiga con nosotros. Ella es especialista en cirugía general y laparoscópica. Vamos a hablar de piedras en la vesícula para aprender cuándo es necesario operarme y cuándo no. Les recuerdo nada más que pueden realizar sus consultas a través de esta plataforma a lo largo de la exposición. Vamos a ir escogiendo las preguntas y al final vamos a estar contestando todas sus consultas. Así que, sin más, los dejo con la doctora. Muchísimas gracias. Vamos a mostrar pantalla. Por ahí ya tiene que verse. Vamos a ver. ¿Por qué no se pone? Ya voy aquí. Hola, buenas tardes. Y compartamos aquí. Esto le va a estar. Ya vamos. Bueno, puedo correrlo un poquito. No, tampoco. Disculpen la demora. Vamos a ver. Es que aquí sale, pero no lo puedo ver. Pues ahí no sé si le. Yo creo que ahí podemos ver. Si se puede pasar. Ajá. Ok. Bueno, mi nombre es Alba Zúñiga, soy cirujana general y vamos a hablar un poquito de las piedras en la vesícula, si es necesario operar. Las piedras en la vesícula es lo que llamamos colelitiasis. Vamos a responder varias preguntas durante esta charla. Vamos a ver qué son las piedras en la vesícula, por qué se forman y si el tamaño afecta, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito esto, acá les pongo una imagen de lo que es la vesícula. La vesícula es ese órgano verde como en forma de pera que tenemos ubicado dentro o a la par del hígado, ¿verdad? Está hacia la región derecha del abdomen, arriba hacia las costillas. La función de la vesícula es básicamente almacenar la bilis que se forma en el hígado. La bilis nos ayuda a absorber las grasas de los alimentos, se produce en el hígado y baja a través de esos conductitos verdes al intestino cuando comemos. En los periodos en que no estamos comiendo, pues el excedente se almacena en la vesícula. Entonces, la vesícula es un órgano que es un reservorio y su función es almacenar la bilis en esos periodos de ayunos y liberarla cuando comemos. Claramente no es ella la que lo produce, la produce el hígado, así que a pesar de que yo no tenga la vesícula, la bilis se va a seguir produciendo. Lo que yo perdería en ese momento es el almacenamiento de la bilis. Cuando la vesícula pierde esa capacidad de mantener líquido lo que está dentro de ella, empiezan a formarse sedimentos, grumos, barro biliar o piedritas que llegan a formar las piedras. Entonces, lo que está mal básicamente es la vesícula, que ya no está cumpliendo su función de mantener completamente líquida la bilis que está dentro de ella y empieza a formar piedras. Piedras de diferentes materiales, de ácidos grasos, de colesterol, que pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. Y aquí les ilustro con diferentes imágenes, ¿verdad? Esas piedras que parecen hechas, ¿verdad? Compradas, piedras realmente son piedritas de diferentes colores, unas más verdes, unas más amarillas, unas más redondeadas, otras de mayor tamaño. Independientemente de la forma, el color o el tamaño, el problema es que la vesícula ya no funciona bien y que pues está produciendo piedras. Y estas piedras van a generarle ciertos síntomas y ciertas molestias. Entonces aquí viene la parte de cuáles son los síntomas, cómo me voy a dar cuenta que tengo piedras en la vesícula, qué me puede provocar. Cuando estas piedras tienden a obstruir la salida tal vez aquí lo vemos un poco mejor, cuando tienden a obstruir la salida de la bilis, van a generar un dolor intenso, que es lo que conocemos como un cólico biliar.
Un cólico biliar es un dolor que se da en el abdomen, que usualmente se va hacia la espalda. Puede acompañarse de náuseas, de vómitos, puede durar 2, 3, 4 horas y alivia luego, ¿verdad? Tome analgésicos, deje de comer, de un chancecito y el dolor va bajando con las horas. Entonces eso es lo que conocemos como un cólico biliar y son como señales de que la vesícula está enferma y me está molestando. Si el dolor persiste, si la obstrucción se mantiene, puede llegar a inflamarse la vesícula. En ese caso vamos a tener un dolor mucho más intenso que no cede, que no alivia. Usualmente el paciente va a consultar a emergencias, pues la intensidad del dolor es muy grande y ya tenemos lo que conocemos como una colecistitis, una vesícula que está inflamada por la obstrucción que le está provocando la piedra. No siempre se manifiesta como esta inflamación, muchas veces lo que da son los síntomas ocasionales, el dolor que va y viene, las náuseas, la sensación de llenura, ¿verdad? Un poco de eruptos, de distensión. Entonces, si ya sospecho que lo tengo, si estoy experimentando estos síntomas, es importante saber cómo lo diagnostico o cómo sé yo que realmente los síntomas que estoy teniendo son de piedras en la vesícula. Y esto es importante porque a veces es muy fácil decir, sí, son las piedras y realmente el dolor es generado por otra causa, ¿verdad? Entonces es importante tener un diagnóstico certero de que sean piedras en la vesícula. Entonces el diagnóstico lo hacemos con ultrasonido. El ultrasonido es muy eficiente para valorar la vesícula y para valorar el hígado y logra evidenciar la presencia de piedras. Y aquí les pongo unos ejemplos, ¿verdad? Donde vemos esa burbuja negra grande es la vesícula y esa bolita blanca que vemos que genera una sombra hacia atrás oscura, esa es la piedra. Entonces, básicamente el diagnóstico lo vamos a hacer con un ultrasonido de abdomen enfocado hacia el hígado, donde se va a evidenciar las piedras en la vesícula. Entonces, ya sé que tengo piedras, ya tengo síntomas, ¿qué me puede pasar? ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, entonces hablamos un poco de la inflamación de la vesícula, ¿verdad? Que es esta primera imagen donde hay un señor con dolor abdominal que nos da como un ejemplo de qué es lo que ocurre. Al haber una obstrucción persistente, entonces la vesícula, que usualmente tiene unas paredes delgaditas, que es pálida, no está inflamada, empieza a inflamarse, a llenarse de líquido, como quien se golpea, tiene un morete, se inflama el tejido, se llena de líquido, cambia de color, se pone rojo y eso produce un dolor muy intenso en el paciente. Entonces ese paciente va a consultar porque tiene un dolor que no alivia a pesar de que toma analgésicos, que es muy intenso, que a la hora de examinarlo pues no soporta que se le palpe esa zona porque la vesícula está inflamada. Y en este caso pues estamos hablando de una emergencia porque esta inflamación puede persistir hasta perforar la vesícula. Otra de las complicaciones frecuentes es cuando la obstrucción del conducto por las piedras o por la inflamación genera una pancreatitis. Entonces, en este caso se nos inflama, además de tener las piedras en la vesícula, se nos inflama el páncreas y las pancreatitis tienen un espectro muy amplio de síntomas y molestias. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden dar molestias muy leves o molestias o síntomas y condiciones médicas muy severas. O sea, puede ser una pancreatitis leve que se alivió solo con un poquito de medicamentos para el dolor o pancreatitis severa que requieren cirugías, internamientos prolongados y asocian muchas complicaciones porque esta inflamación del páncreas se vuelve severa y difícil de controlar. Entonces, la idea de operar la vesícula es también evitar estas complicaciones. Tenemos otra complicación más y ahí a modo de ejemplo les pongo un pacientito que tiene los ojos amarillos. Cuando tenemos un tinte amarillo en la piel o en los ojos o en las palmas de las manos, esto generalmente se llama ictericia. Y esto ocurre asociado a la vesícula porque tiene diferentes causas, pero ahorita que estamos hablando de la vesícula, cuando alguna de estas piedritas pequeñas migra a través de los conductos y los obstruye.
entonces la bilis no logra pasar y empieza a acumularse. Y eso hace que se deposite en la piel y uno se vea de un tono amarillento. En este caso, pues ya tenemos unas piedras en la vesícula complicadas, con una piedra que migró, que está en un conducto y corresponde primero quitar la piedra de ese conducto, limpiar por completo el conducto y en un segundo momento operar la vesícula. Entonces, estas son algunas de las complicaciones más frecuentes y que más vamos a ver por las piedras en la vesícula. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo qué es, por qué ocurre, cómo me doy cuenta que lo tengo y qué complicaciones puede traer para mi vida, aparte de los síntomas diarios, la presencia de piedras en la vesícula o el tener piedras en la vesícula. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Verdad? Entonces aquí viene la pregunta, ¿tengo que operarme? O sea, ¿debo operarme o no? ¿O podría no operarme? ¿Qué ocurre si no me opero? ¿O por qué no me quitan solamente las piedras? ¿Verdad? Y también saber qué tan urgente es la cirugía. Entonces, a la pregunta de ¿debo operarme? La respuesta es sí, hay que operarse. Si ya la enfermedad no está generando síntomas, porque primero las piedras no van a desaparecer, luego me pueden generar una complicación que puede tener consecuencias más serias para mi vida que hacer la cirugía en un momento donde la puedo programar y evitar estas complicaciones. Entonces, al momento del diagnóstico, pues yo ya sé que mi tratamiento es quirúrgico. Probablemente no el mismo día, porque no esté en condición de emergencia, pero que es una condición que no va a desaparecer y puede traerme complicaciones en cualquier momento, durante un viaje, durante una actividad familiar, en cualquier momento ella puede empezar a molestar y convertirse en una emergencia. ¿Qué pasa si no me opero? Pues bueno, voy a tener esa condición que puede ser una bomba de tiempo que se puede complicar de formas muy severas en cualquier momento. No podemos quitar únicamente las piedras porque, como les expliqué al inicio de la charla, lo que está enfermo es la vesícula biliar, que perdió su capacidad de mantener la bilis líquida y empezó a generar piedras. Aún en el caso hipotético que yo quitara esas piedras, pues estas se van a volver a formar con el tiempo. Y además, la vesícula es un órgano con el que yo puedo vivir sin él, mejor dicho. Yo puedo porque su función es almacenar la bilis que ya se produce en otro lado y que llega a ejercer su función en otro sitio. Entonces ella simplemente la almacena. Entonces mi cuerpo está en total capacidad de vivir sin ese reservorio y por eso logramos quitar la vesícula y la gente continúa con su vida normal. ¿Qué tan urgente va a ser la cirugía? Bueno, como les dije hace un ratito, si yo tengo síntomas ocasionales, me valora el médico, me hacen el ultrasonido, se evidencia que tengo las piedras, pues yo ya sé que tengo una condición que resolver quirúrgicamente y podría jugar con el mejor momento y planearlo y organizarlo para operarme en el momento que considere más oportuno, sabiendo que sí, que la cirugía es la opción que tengo para el tratamiento. En los escenarios donde ya tengo una inflamación severa, donde los episodios de dolor se han vuelto más intensos, consultado de emergencias, pues ya la urgencia o la prioridad aumenta de hacer esa cirugía, ¿verdad? Y en los episodios donde está inflamada y el dolor es intenso, la urgencia es hacer, o sea, la indicación es hacer la cirugía ese mismo día prácticamente, que son los escenarios donde el paciente el dolor no alivia y consulta de emergencias con muchísimo dolor a la hora de examinarse y datos de que la vesícula está inflamada. Estos datos se pueden corroborar también por un ultrasonido que se puede realizar en el mismo servicio de emergencias donde vemos cambios en la vesícula que nos indican que ya está inflamada. Entonces, tenemos dos escenarios. Cuando sé el diagnóstico y aún no me ha dado síntomas severos y no tengo inflamación, donde puedo programar mi cirugía y acomodarla a los momentos míos, ¿verdad? Tal vez de más facilidad para operarme, coordinar trabajo, etc. Y el escenario donde se inflamó la vesícula o hay una complicación y la cirugía debe realizarse de emergencia. Entonces,
como para resumir, si tengo que operarme, si no me opero puedo tener complicaciones que pueden ser muy serias. No se pueden quitar solo las piedras y la cirugía podría ser una emergencia que requiera que tenga que ser inmediatamente o podría yo programarla si tengo un diagnóstico oportuno y síntomas leves. ¿Cómo es la cirugía? ¿Verdad? Entonces, es una cirugía que hoy en día se inicia en prácticamente todos los casos como una cirugía laparoscópica. Esto quiere decir que vamos a hacer heridas pequeñas, usualmente en 4 o 3 puntos del abdomen, y con instrumentos largos y una cámara vamos a lograr extirpar la vesícula, la cual se extrae usualmente por uno de esos puertos, que es el del ombligo, y con eso ya estaríamos resolviendo el problema. En algunos escenarios, pues va a requerir una cirugía abierta, ya va a ser el cirujano el que les va a explicar por qué sí o por qué no se puede la cirugía laparoscópica, aunque en la gran mayoría de los casos va a ser posible que se realice por cirugía laparoscópica. Eh, es una cirugía que requiere anestesia general porque tenemos que relajar al paciente, mantenerlo en ciertas condiciones y que en muchos casos también se puede realizar de forma ambulatoria. Eso quiere decir que el paciente viene, se opera y ese mismo día podría irse para su casa. Claro está que esto depende de condiciones propias de cada paciente, de cada caso, y eso pues hay que discutirlo con el cirujano que los esté valorando en ese momento. Básicamente, ok, vamos a ver que la cirugía es el tratamiento indicado. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que están embarazadas o que piensan embarazarse? Bueno, usualmente las piedras en la vesícula se vuelven más sintomáticas durante el embarazo, entonces es recomendable que las personas que tengan esta condición y piensen en embarazarse realicen la cirugía previo a ese momento. Y si fue un diagnóstico que se hizo durante el embarazo, eh, pues hay un momento preciso donde es recomendable la cirugía, pero sobre todo en el primer y tercer trimestre no va a estar indicado que el paciente o la paciente en este caso se opere, ¿verdad? Entonces es importante si pensamos en la maternidad pronta y tenemos piedras, en realizar antes de ese momento la cirugía. Y pues si ya es durante el embarazo, buscar el consejo del médico, que en la mayoría de los casos va a ser esperar a que termine el embarazo antes de operar la vesícula. Básicamente, eso por parte de la cirugía, ¿verdad? En algunos casos se hará la cirugía abierta, que consiste también en el mismo procedimiento, extirpar la vesícula. ¿Y qué pasa después de la cirugía? Esa es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Entonces vamos a ver más o menos cómo es la recuperación después de una cirugía de vesícula y cómo es la vida. Usualmente son 4 heridas o 3, como ya dijimos, heridas muy pequeñas que se vuelven poco perceptibles con el tiempo, ¿verdad? Se vuelven casi que ni se notan. Los primeros días el paciente pues va a estar un poco dolorido, estas molestias van a ir mejorando cada día que pasa. En algunos escenarios el paciente pues va a presentar diarreas que son transitorias, igual duran algunos días mientras el cuerpo se acostumbra y se adapta a no tener vesícula. Aunque las heridas se ven pequeñas y pareciera que casi no pasó nada ahí, pues por dentro se ligan vasitos, conductos, y pues la cirugía es un poco más grande de lo que se ve, por lo tanto sí se recomienda un periodo de reposo o incapacidad de los pacientes para que se recuperen de la mejor manera. Pasadas unas semanas van a retomar sus actividades físicas y su vida va a ser prácticamente la misma que antes de la cirugía, a pesar de que ya no van a tener vesícula. Con la alimentación, pues siempre es recomendable después de una cirugía iniciar con alimentación liviana y poco a poco ir introduciendo los alimentos que usualmente come el paciente, ¿verdad? Esto para evitar molestias, dolores o síntomas que no queremos ver o tener en los primeros días de la recuperación del paciente.
Y eso es básicamente la información que traía para compartirles, que les haya quedado claro. Ahí está mi número de teléfono y la página web por si quisieran más información. Ahí pueden encontrar videos y blogs que hablan sobre el tema o yo les podría atender cualquier consulta. No sé si tenemos preguntas. Vamos a ver, por aquí vemos unas cuantas. Recordarles también a los asistentes que este webinar va a subirse al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, entonces a veces hay unas preguntas repetitivas que de verdad no las evacuamos porque pueden repasar el video despuesito. Entonces, si gusta, la primera. Bueno, ¿qué tipo de ultrasonido debo hacerme para verificar si tengo piedras en la vesícula? Ok, el ultrasonido es un ultrasonido de abdomen enfocado a hígado y vesícula biliar. Ok, si el hallazgo de las piedras en la vesícula fue incidental y nunca se han tenido síntomas, igual se recomienda la cirugía. Ok, esta es una muy buena pregunta. Hay personas, ¿verdad? Y ha ocurrido, inclusive en autopsias, que llega y se encuentra que la persona tenía piedras en la vesícula y esta nunca les ocasionó ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener dos escenarios. La persona puede decir, bueno, la verdad no quiero operarme y seguir un periodo de vigilancia y si en el caso de que aparecen síntomas, pues operarse. El riesgo de que el primer síntoma sea una inflamación no es tan frecuente, es un 10% menos, entonces puede ser que, o lo más probable es que los síntomas empiecen poco a poco como síntomas leves. Sin embargo, el saber que ya tengo esa condición, ¿verdad? Me crea un escenario diferente, entonces ya ahí habría que discutir con el médico las enfermedades que tengo, los riesgos que tengo de operarme, cuál es el beneficio, ¿verdad? Entonces ya ahí se puede tomar una decisión más consensuada con el médico sobre cuál es el mejor camino a seguir, pero digamos la posibilidad de decir no me opero existe, ¿verdad? Aunque siempre se corre un riesgo. Ok, esa es justamente la pregunta esta de arriba, ¿verdad? Que igual encontró de pura casualidad por control 3 pólipos de 4 milímetros que los mantiene como en control, pero está asustada porque dice que se escuchó como que a un señor le creció muy anormal la vesícula, entonces eso le marcó cáncer, entonces está como preocupada. Bueno, vamos a ver, esta y yo creo que la segunda son, la que continúa son preguntas similares. La primera dice que sí, se hizo un ultrasonido y encontró 3 pólipos pequeños, ¿verdad? Y que está en control. Y la segunda dice que ¿qué es la diferencia entre piedras y los pólipos? Y sí, son cosas diferentes. Las piedras es lo que ya vimos, ¿verdad? Que son las del depósito que se va formando y consolidando. Y los pólipos son, no sé si podría enseñar una imagen para... Ajá. Vamos a regresar acá. Y aquí, Ok, los pólipos van a ser como lesioncitas que crecen hacia el interior, pero pegadas a la pared de la vesícula. Son como verruguitas, por decirlo de alguna forma, que crecen dentro de la vesícula pegadas a la pared. El riesgo de los pólipos es que podrían eventualmente malignizar con el tiempo. Entonces, o pueden provocar también síntomas. Entonces, el tratamiento recomendable es la cirugía, pero se tienen que cumplir ciertos criterios. Uno de los criterios es que ya los pólipos midan más de 10 milímetros, porque antes de eso no se confirma que tengan tanto riesgo de malignizar. Entonces, la condición de observarlos es válida porque son de tamaño pequeño, pero también, ¿verdad? Asociado al consejo del médico, podría uno pensar en realizar la cirugía de una vez. Y si no se operan, sí es importante tener un control seriado con ultrasonidos y vigilancia, ¿verdad? Sí, qué curioso, ¿verdad? Estas 3 es lo mismo, ¿verdad? Que las encontraron, pero son pequeñas, entonces ya... Bueno, pero estas son piedras, no son pólipos. Okay. Entonces, aquí es que ella tiene 2 piedras en la vesícula hace 2 años, pero que nunca le han dolido, que sí puede esperar, ¿verdad? Entonces fue más o menos lo que ya dijimos. Ahí queda muy a criterio de discutirlo con el médico, ver factores de riesgo, beneficios, para que tome la decisión que más sea adecuada a la condición de ella. A ver, tiene que ver con la edad, con las enfermedades de fondo que uno tiene, con los planes que uno tiene, ¿verdad? Por ahí va el consejo.
Esta tercera también 3 piedras de 6 milímetros, pero no le molesta. Ajá. Entonces, ahora, lo más probable es que con el pasar del tiempo lleguen a molestar, ¿verdad? Que es lo que uno busca evitar. La siguiente es, ¿cuál es el procedimiento para los pólipos? Sigue, es igual que para las piedras, hay que extirpar la vesícula. Sí, el consejo médico para ver las indicaciones de si ya está bien operarlo en ese momento, ¿verdad? O se puede vigilar ya ahí también. Y recordar que pólipos y piedras son cosas diferentes, ¿ok? Acá hay una muy específica en el embarazo, ¿verdad? Cuando te diagnosticaron el embarazo piedras, la alimentación tiene que ser solo comida sin nada de grasa. Aún así en ocasiones da crisis con dolores muy fuertes. ¿Cuál sería la alimentación más recomendable? Pues no hay como una receta, sí se recomienda evitar las grasas porque muchas veces son el estímulo para la salida de bilis y la contracción de la vesícula contra una piedrita que obstruya es lo que va a generar dolor, ¿verdad? De una alimentación liviana, baja en grasas y como ella misma dice, eso no necesariamente le va a evitar el dolor, ¿verdad? Va a ser hasta que se resuelva el procedimiento, pero dependiendo del momento del embarazo, lo más probable es que sea recomendable que pase primero el embarazo y luego operar. Si la cirugía tiene algún riesgo en cuanto a la alimentación, debo eliminar las grasas. Pues. Ajá. Las cirugías, todas las cirugías tienen riesgos de complicaciones, desde cosas muy simples hasta cosas muy serias, ¿verdad? Inclusive el riesgo de complicaciones fuera del sitio quirúrgico, pulmonares, respiratorias, cardíacas. Lo que pasa es que muchas veces el riesgo de una complicación de la misma enfermedad de las piedras es más grande que el riesgo de complicarse en la cirugía, porcentualmente, ¿verdad? Entonces, por ahí uno recomienda más operarse, pero no puede garantizar que no exista ningún riesgo. Y la alimentación va a ser exactamente la misma después de la cirugía. Los primeros días se recomienda evitar grasas mientras el cuerpo logra adaptarse, pero luego va a tener una dieta normal. Okay. No sé si quiere, ¿cuáles son signos clínicos en la palpación? En la palpación del abdomen. A la hora de examinar el abdomen vamos a encontrar dolor en lo que conocemos como hipocondrio derecho, que es la zona donde está la vesícula, que puede traducirse con dolor muy intenso al respirar, ¿verdad? Que ya son datos que busca el cirujano ya enfocado directamente a esa zona. Esta primera, ¿por qué motivo cuando hay pólipos, será? Sí, no pregunto. Básicamente, no sé bien la pregunta, pero la recomendación de quitarla es porque la vesícula es un órgano cuya función es ser un reservorio. Entonces, muchas veces no tiene sentido preservarla si ya hay una enfermedad de fondo como las piedras en la vesícula o los pólipos. Ok, acá, bueno, lo mismo que si no se pegan las piedras que se... No necesariamente, pero la presencia de una única piedra sí es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula con el tiempo. Por eso es importante esa decisión de si operarla o no, tomarla junto con el médico o el cirujano, ¿verdad? Ir sacar una cita que el cirujano les dé la recomendación para cada caso específico de cuál es el mejor abordaje. Esta está muy técnica, la primera. ¿Qué significa múltiples microlitos en su interior de 3 milímetros de diámetro promedio? ¿Qué tamaño sería 3 milímetros? Eso fue hace un año desde que me hice un ultrasonido por otra cosa y me arrojó esta condición. Bueno, Cindy, microlitos son piedras muy pequeñas de ese tamaño, ¿verdad? Porque podemos tener piedras de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 20 milímetros, ¿verdad? En tu caso son de 3 milímetros, son piedras muy pequeñas. El riesgo de estas piedras tan pequeñas es que fácilmente se van a través de los conductos, entonces hay como más posibilidad de que me dé pancreatitis o me ponga ictérico o amarillo, ¿verdad? Puede ser que no crezcan o puede ser que se mantengan del mismo tamaño a través del tiempo, ¿verdad? Y entonces mi vesícula ya está enferma, tengo estos factores de riesgo, hay que considerar si vale la pena quitarlo. Acá hay es una consulta de precios. Le podemos recomendar también que llamen al centro de contacto del Hospital Clínica Bíblica, que es 25-22-1000, o sea, 1000, ¿verdad? Ahí le pueden explicar todas las precios de las cirugías. Vamos a ver, bueno, que le dan crisis muy
muy seguidas, pero aunque va a emergencias le ponen medicamento intravenoso. Sí, eso ocurre muchas veces porque hasta que esté inflamada y con cambios está la indicación de hacer la cirugía de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no la necesite prontamente porque no es bueno que tenga crisis más con piedras pequeñas que en cualquier momento puede complicarse aún más. ¿Ok? Creo que para cerrar podemos contestar esta última que dice cuáles son los efectos a largo plazo más frecuentes después de la cirugía. No, la vida es prácticamente normal. Okay. Las mujeres que cuenten con este diagnóstico y quieran iniciar terapia anticonceptiva, los anticonceptivos No están contraindicados. No sé si quiere. No, aquí hay una pregunta sobre el cambio de peso que puede haber antes o con las piedras o sin las piedras, con la cirugía. Básicamente no va a afectar el peso, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Y algo sobre el hígado graso que muchas veces se encuentra asociado es el hígado graso son depósitos de grasa en el hígado, muchas veces asociado a nuestra dieta, que tal vez pensamos que es la grasa de los chicharrones, pero no necesariamente es esa grasa, es la grasa de las harinas, de muchos alimentos que consumimos, y cambiar la dieta nos mejora esta condición, y es importante hacerlo porque es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis, ¿verdad? Entonces, aquellos que encuentran, además de las piedras, el hígado graso, es bueno que ponerse en un control de eso. ¿Ok? Perfecto. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a la doctora por todo su conocimiento y su tiempo. Nada más recordarles de nuevo que esta presentación y toda esta charla va a estar en el canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, así que ahí pueden repasarla, pueden compartirla con otras personas que requieran de esta información. Así que muchísimas gracias, doctora, de nuevo, y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos.